¿En verdad vamos a seguir creyendo que la historia de América empezó cuando los europeos arribaron al continente americano? Fueron ellos los que trajeron por primera vez a América la escritura, la rueda, la educación y sobre todo la medicina, tanto para el cuerpo como para el espíritu. Historial presenta Historia de América Latina. Videolibro 1, antes del año 1492. Prefacio. La teoría actual dice que la historia comienza con la invención de la escritura, que ocurrió alrededor de 5.500 años atrás en la antigua región conocida como Mesopotamia, en Asia Occidental. Consecuentemente, la teoría actualmente aceptada asevera que cualquier cosa que haya ocurrido antes de eso es parte de la prehistoria, que termina en la llamada Edad de los Metales. Según las mismas teorías comúnmente aceptadas, cuando a finales del siglo XV los europeos, que son quienes las inventaron, llegaron al continente americano, encontraron que sus pobladores todavía vivían en la prehistoria. Manejaban algunos metales, pero no tenían escritura y no conocían la rueda, tampoco a Dios. Pero, ¿qué tipo de prehistóricos pudieron crear lo que les vamos a mostrar en el transcurso de los siguientes capítulos de este videolibro? Varias son las teorías que es necesario echar por tierra para que la gente de a pie tenga mejor acceso y comprensión de la historia de América Latina. Como sucede con la historia de cualquier cultura, civilización o estado, quisimos abordar la historia de América Latina comenzando a describir los hechos históricos desde el principio. Pero cuando nuestras investigaciones quisieron encontrar el inicio, rápidamente saltó a la vista que aquí era diferente. Antes que nada, la historia tiene que estar delimitada en el tiempo, es decir, que los hechos históricos tienen que tener una determinada secuencia cronológica. Pero aquí estamos ante una situación extraña y diferente. Por el momento, la ciencia no logra entender muchas escrituras existentes, pero perdidas en el tiempo. Lo que sí podemos y debemos es delimitar el espacio del presente estudio histórico, sin detenernos a discutir si la denominación de América Latina es o no es la apropiada. Para tal efecto, vemos conveniente dividir el continente americano simplemente en dos partes: América anglosajona y América Latina. No estaría de más que los Estados Unidos de América cambien su denominación, para no confundirse con algunos otros futuros Estados Unidos que podrían surgir en la América Latina. La América Latina abarca el espacio geográfico desde los territorios que históricamente fueron posesión de España, Francia y Portugal durante la época colonial, es decir, desde la parte sur de los actuales Estados Unidos de Norteamérica hasta la Tierra del Fuego y las Islas Malvinas. Nosotros tratamos de no caer en la clásica costumbre de repetir casi a ciegas lo que a anteriores investigadores historiográficos se les ha ocurrido establecer, como es el caso del alemán Eduard Seller, que hace más de un siglo inventó el término Mesoamérica, que después su alumno Paul Kirchhoff se encargó de difundirlo junto a los términos Árido América y Oasis América. No vemos necesario usar este tipo de conceptos, aunque en la actualidad sean muy difundidos. El prefijo meso viene del griego que quiere decir intermedio, pero el territorio donde se desarrollaron los pueblos que provienen de los olmecas, mayas o mexicas no es intermedio de nada. Tampoco utilizaremos los clásicos denominativos de colombino o precolombino y de hispánico o prehispánico,
en relación a la historia de América, porque la lógica aplicada al análisis de la información arqueológica indica que la llegada e invasión europea al continente americano no fue el único hecho histórico significante, y no es muy adecuado un enfoque eurocéntrico o hispanocéntrico. En estos tiempos, menos corresponde seguir hablando del Nuevo Mundo cuando nos referimos a América, porque solo era nuevo para los europeos en el siglo XV, cuando estos llegaron a América. Asimismo, no resulta apropiado el uso de vocablos como paleoindio, amerindio u otros similares relacionados al lejano subcontinente conocido como la India. También hemos visto por conveniente no seguir adoptando las clasificaciones temporarias clásicas que usan desde antes que fueran inventadas las técnicas de datación físico-químicas, tales como periodos arcaico, formativo, postformativo, diversos horizontes tempranos y tardíos, de los que hay varios y diferentes, y todos son completamente relativos. Estas periodicidades y horizontes generan más complicaciones que provecho, debido a que aún no existe el conocimiento con la suficiente certidumbre científica sobre la vida y el desarrollo humanos en épocas antiguas de esta parte del planeta, y cada vez se están haciendo nuevos descubrimientos arqueológicos que obligan a mover sus límites y alcances. Pensamos que es hora también de romper el eterno enfoque de la historia basado en las migraciones. ¿Por qué todo siempre tiene que tener un único origen? ¿Por qué el primer Homo sapiens tuvo que salir de África y únicamente de allí? ¿Acaso no se observa que incluso el día de hoy existen aborígenes en las profundidades de la jungla amazónica que no se mueven de sus hábitats milenarios? ¿Por qué razón los investigadores no podemos dejar de pensar que los primeros pobladores de América necesariamente tuvieron que llegar de alguna otra parte, como de la Siberia por el estrecho de Bering o desde pequeñas islas polinesias? Los libros y las publicaciones de hoy en la red Internet se saturan de contenidos y teorías variopintas que, en lugar de dar claridad, ensombrecen y confunden el entendimiento humano sobre su historia. Ahora incluso están tratando de hacer producir conocimiento histórico a las computadoras, siendo que todavía éstas no tienen suficientes capacidades como para hacerlo con la debida confiabilidad. Pero, por otro lado, la arqueología y la historiografía tradicionales dejan grandes vacíos epistemológicos ante evidencias físicas para las que no tienen ninguna explicación, pero tratan de mantener forzadamente los mismos enfoques y postulados, aunque estos no concuerden y no correlacionen con lo que está a la vista de todo el mundo. Está profusamente difundido que, en varios sitios de América Latina, existen restos arqueológicos megalíticos monumentales que claramente apuntan hacia la existencia de una civilización muy avanzada, pero también muy anterior. Estructuras megalíticas, cabezas colosales, gigantescos monolitos, pirámides, esferas líticas, calendarios y tablas escritas en piedra, cuyo desciframiento deja más dudas que certezas. Existen documentados muchos vestigios culturales de arquitectura antigua, cerámica, restos fósiles, metalurgia, orfebrería, litoescultura, textiles y de muchos otros hallazgos importantes en muchísimos sitios de América Latina. El problema es la falta de integrabilidad de los análisis, porque prácticamente toda la documentación técnica corresponde a estudios específicos y aislados, y generalmente realizados por científicos extranjeros o ayudantes de científicos que viven y trabajan a miles de kilómetros de los sitios arqueológicos de América Latina. No es muy fácil el trabajo de sistematizar de manera integrada los contenidos de los áridos para el vulgo artículos científicos
y sus específicas tablas y conclusiones, pero es posible hacerlo con ayuda de adecuadas tecnologías de información disponibles. Pero hay otros problemas de más difícil solución. Por ejemplo, el sesgo que se puede encontrar en muchas publicaciones relacionadas con la historia y la arqueología, que tiene variada naturaleza procedente de las circunstancias de la sociedad humana, no solamente de la América Latina. El nacionalismo y la administración política de los estados modernos muchas veces empaña la visión historiográfica. Cuando estudiamos, por ejemplo, Machu Picchu, no podemos referirnos al Perú, porque este recién existe desde el siglo XIX y el análisis está situado muchos siglos, quizás milenios antes. El interés económico, sobre todo el relacionado con el turismo moderno, es otro factor que creemos está afectando a un buen desarrollo de las investigaciones arqueológicas e historiográficas en América Latina. No faltan las instituciones que priorizan la propaganda y otras gestiones para sus actividades comerciales. A veces también el sesgo lo determina la escuela académica o la corriente de pensamiento, cuando hay miembros que son defensores a toda costa de una posición teórica predeterminada. Todo esto hace que muchas fuentes de información y conocimientos contengan un gran volumen de especulaciones, mitos y leyendas, que en ningún caso deberían ser parte de la historia. Nosotros propugnamos la idea de que se dé paso privilegiado a la ciencia, para que prevalezca cierta rigurosidad investigativa que nutra a los análisis y a los documentos de la suficiente coherencia lógica. Posiblemente, a más de uno se le está antojando etiquetarnos, o quizás ya lo ha hecho, porque es tendencia a pensar que necesariamente se tiene que estar en alguno de los bandos conocidos. O estás con la leyenda negra, o estás con la leyenda blanca, o simplemente no estás. Así como dijimos que no adoptamos una visión eurocéntrica, tampoco adoptamos una visión quechuacéntrica o aztecacéntrica o rusocéntrica. En general, rechazamos lo céntrico y también lo concéntrico. Nuestro equipo multidisciplinario de científicos latinoamericanos y rusos ofrecerá aquí los resultados de sus investigaciones sobre los yacimientos megalíticos y de las culturas cuyos restos existen en la región andina de Sudamérica, como también los que se hallaron en la parte norte de América Latina. El enfoque y método de procesamiento de la información histórica y arqueológica que explicamos sucintamente en la sección acerca de nuestro sitio web historial.com nos ha permitido incluso establecer bases con la suficiente solvencia para una teoría distinta de la historia y prehistoria de América Latina. Gracias por su gentil atención. En historial.com encontrará información sobre conferencias, discusiones y cursos especializados, tanto en línea como presenciales en distintos países e idiomas.